espíritu firme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, Santo Espíritu de amor, La consagración absoluta y perfecta de todo mi ser. Dígnate ser en cada instante de mi vida y en todas mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de Ten piedad de nosotros. nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Sálvanos. Dios Espíritu Santo, Santifícanos. Santa Trinidad, que eres un solo Dios, Óyenos. Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Ven a nosotros. promesa del Padre, Ven a nosotros. don del Dios Altísimo, Ven a nosotros. rayo de luz celeste, Ven a nosotros. fuente de agua viva, Ven a nosotros. fuego abrasador, Ven a nosotros. autor de todo bien, Ven a nosotros. unción espiritual, Ven a nosotros. caridad ardiente, Ven a nosotros. espíritu de sabiduría, Ven a nosotros. espíritu de consejo y de fortaleza, Ven a nosotros. espíritu de ciencia y de piedad, Ven a nosotros. espíritu de temor del Señor, Ven a nosotros. espíritu de gracia y de oración, Ven a nosotros. espíritu de paz y de dulzura, Ven a nosotros. espíritu de modestia y de inocencia, Ven a nosotros. espíritu consolador, Ven a nosotros. espíritu santificador, Ven a nosotros. espíritu que gobiernas la iglesia, Ven a nosotros. espíritu que llenas el universo, Ven a nosotros. espíritu de adopción de los hijos de Dios, Ven a nosotros. Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Abrázanos con el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Abre el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Inspíranos a la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y de devoción. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. Terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a concluir con un canto. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó.
¿Dónde es tu victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Esto fue nuestra participación. Y bueno, creo que es todo. Y bueno, nosotros ya vamos a ir también a descansar, porque aquí ya son a la 1 de la mañana. Y ya es noche. Y agradecemos también su participación y pues también a todos los hermanos que van a participar en este curso. Les deseamos lo mejor y mucha esperanza. Así que ya se van. ¿Nos puede apoyar con otra alabanza, hermana? Porque para que me dé oportunidad de conectarme al internet. Ok, está bien, hermano. Aquí vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un agradecimiento. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Se oye la queja del hombre, que son el donde este día. La lucha todos convidan, esto también es de Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Se oye la música nueva, me invade su melodía, es magia su fantasía, esto también es de Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Cruzando el inmenso valle, estación floreciente, tu rostro muestra sonriente, esto también es de Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito seas, Señor. Apóstoles de la palabra, así es como nos llamamos. Hemos sido enviados a predicar su palabra.
Nuestro carisma es la Biblia y hacemos apología. En diferentes temas, donde existan herejías, unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura que se revuelve en la masa, otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Claro y fuerte, Muy buenas buenas- noches. Muy buenas noches. Qué alegre ver tantas caras nuevas el día de hoy. Me presento, mi nombre es Brillo Flores y les saludo desde la tierra de lagos y volcanes, desde mi querida Nicaragua. Qué alegre estar con ustedes en esta transmisión de nuestro libro Catolicismo y Protestantismo. Excelente, admiro que el hermano Federico Ochoa lo tiene ya listo para estar en este conversatorio. Antes que comencemos, quiero darle unas pequeñas instrucciones para que todos estemos alineados en esta sesión. Por favor, mantengamos nuestros micrófonos apagados para que el expositor no tenga ningún tipo de interrupción. Si usted desea hacer alguna pregunta, recuerde que está nuestro WhatsApp, el cual la mayoría de ustedes ya mire que están agregados al grupo. Entonces, ustedes pueden hacer las preguntas por el grupo de WhatsApp y aquí se van a exponer. De igual manera, al final se va a dar un pequeño tiempo para que ustedes no se vayan con ninguna duda. De igual manera, le vamos a recordar los horarios. Recuerde que estamos en horario diferido. Aquí para toda Centroamérica son las 6 de la tarde. Para para Estados Unidos estamos en Eastern Time, en la hora centro, 7 de la noche. Y para Chile, 8 p.m. Recuerden que nuestro encuentro será los días lunes, martes y miércoles exactamente a la misma hora. Y cada día vamos a tener invitados distintos. Participarán todos los sacerdotes de nuestro bello movimiento Apóstoles de la Palabra. Bueno, hermanos, para mí es un honor presentar a la persona que muchos de ustedes ya lo conocen, tienen el honor de conocerlo. Estamos hablando de esta persona nacida en Durango, México, el 13 de junio de 1971. Autor del libro La Santa Muerte, El Mal de Ojo y otras supersticiones. Ha colaborado en distintos libros. Esto colaboró junto con nuestro fundador, el padre Amatuli Valente. Dentro de estos libros tenemos 10 maneras de rezar el Santo Rosario, Palabra de Vida, La Iglesia ante la Historia, entre otros. Y desde el 13 de junio del año 2018 es el director general de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Por favor, recibamos con mucho cariño al padre Jorge Luis Arazúa Campa. Bienvenido, padre. A ver, padre, ¿está por acá? Ahí Sí, está conectado. Muchas gracias. Hola, padre, un gusto. ¿Cómo se encuentra en esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Un Qué saludo alegre, desde padre, México. para nosotros. Un saludo cordial para usted y todos los que nos están ahorita sintonizando también en las distintas redes sociales, padre. Recuerde que también acá estamos en Facebook Live, lo que es también el radio. Tenemos Radio Apóstol Chile 100% católica y nuestras distintas radios. Padre, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Ya como todos sabrán, el primer tema de hoy de este hermoso libro Catolicismo y Protestantismo es Iglesias separadas, pro y contra. Padre, ¿qué nos puede decir referente al tema? Bueno, yo quisiera hacer una parte introductoria, hablando también sobre la presentación que escribió el padre Amatuli al inicio del libro y posteriormente el tema, Iglesias separadas, pro y contra. Así que, pues gracias y damos comienzo con nuestra exposición. Gracias, un saludo para todos. Hermanos, hermanas, este libro se llama Catolicismo y Protestantismo. Es un libro que el padre Amatuli escribió ya hace mucho tiempo, en 1984. Se publicó a principios de 1985
en el mes de febrero fue cuando se publicó, se imprimió este libro tan importante, Catolicismo y Protestantismo. Se le ha presentado como la continuación de un libro muy importante, Diálogo con los Protestantes. Son dos libros. El libro Diálogo con los Protestantes, el padre Amatuli lo escribió en 1982 y lo publicó a inicios de 1983. Y la continuación es nuestro libro Catolicismo y Protestantismo. El padre Amatuli inicia en su presentación haciendo notar que hay una grande diferencia entre el protestantismo que se da en Europa, que tuvo su origen en el siglo XVI durante la Reforma Protestante. Se trata de un protestantismo más serio a nivel ideológico, a nivel práctico, un protestantismo abierto al diálogo ecuménico y por lo tanto es completamente distinto al protestantismo que se encuentra en el continente americano. En Estados Unidos, pues coexisten estos dos tipos de protestantismo, un protestantismo histórico, más serio, con capacidad de dialogar con los católicos, y un protestantismo audazmente proselitista. Por eso el padre Amatuli señala que el protestantismo que mayoritariamente está en el continente americano es fundamentalista, superficial, se preocupa mucho en hacer proselitismo de todas las formas posibles y en el caso de América Latina representa la larga mano del imperialismo norteamericano. Durante cierto tiempo, Estados Unidos, ciertos sectores de Estados Unidos han visto el avance de los grupos protestantes en América Latina como una forma de disminuir el influjo de la Iglesia Católica. Hay algunos documentos que hablan de importantes personajes de la política norteamericana que dicen que América Latina no será asimilada si continúa siendo católica. Y por lo tanto, se trata de protestantizar el continente americano. Desde 1970 empezó un proselitismo sistemático a nivel de todo el continente. Se enviaron 2,000 pastores protestantes a México y 10,000 pastores protestantes en el resto de América Latina. Así que representa un avance del imperialismo norteamericano, de cierto tipo de capitalismo. Así que el padre Amatuli recomienda que ante el tema del protestantismo no debemos dejarnos guiar solamente por los documentos conciliares y los documentos pontificios, puesto que estos documentos reflejan la situación del protestantismo en Europa, que es muy distinta a la que tenemos en América Latina. Precisamente, decía el padre Amatuli, por no tener en cuenta este detalle, hay dos tipos de protestantismo, el protestantismo histórico y el protestantismo que tenemos actualmente, un protestantismo audazmente proselitista. Cuando la Iglesia descuida este aspecto, favorece que muchas comunidades que antes eran católicas, ahora ya pertenecen al protestantismo de origen norteamericano. No nos hemos portado muchas veces a la altura de la misión que el Señor nos ha encomendado. El padre Amatuli espera que el libro Catolicismo y Protestantismo ayude en primer lugar a nuestros hermanos separados, para que puedan abrir los ojos y piensen seriamente en la voluntad de Cristo, que quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Nuestro Señor no quiere que sus discípulos estemos divididos. No, Él dice que todos sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan, capítulo 17,
versículos 20 al 22. También este libro pretende ayudar a los católicos para encontrar elementos para un diálogo constructivo con nuestros hermanos separados. Se trata de un libro que quiere ayudar para que el católico no tenga un complejo de inferioridad ante los hermanos separados y que tenga un contacto con la palabra de Dios. Quisiera también, el padre Amatuli posteriormente escribió un artículo que también se llama Protestantismo, Catolicismo y Protestantismo, que creo es muy importante tenerlo presente, y luego entramos a iglesias separadas pro y contra, catolicismo y protestantismo, el camino real y las brechas. Este es un tema muy importante. Primero, el padre señala sobre apologética. Apologética consiste en conocer las bases de nuestra fe. Así que cuando hablamos de apologética, estamos hablando precisamente de esto, que el católico conozca las bases de la propia fe. No estamos hablando de una lucha, de una guerra en contra de los que tienen otras maneras de ver y practicar la propia relación con Dios. Claro que tratamos de tener en cuenta la situación real en que se encuentran muchos católicos, practicantes o no practicantes. Normalmente el catolicismo, muchos católicos no tienen formación bíblica. Hay católicos que se encuentran viviendo entre personas que piensan de una manera distinta, que se encaprichan en convencer al católico a como dé lugar para que deje la iglesia católica y se una a su grupo religioso. En este caso, no podemos seguir con el cuento de siempre. Soy católico porque mis padres fueron católicos. ¿No sería mejor que de una vez todos los católicos en general conocieran los fundamentos de la propia fe a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante esto? Para que cada católico pueda sentirse seguro en nuestra fe católica que profesa y que no empiece a tambalear su fe ante el ataque sistemático de los hermanos separados, ante el fenómeno también del pluralismo religioso. En muchos ambientes, particularmente en Estados Unidos, no solamente hay protestantismo, también hay otras propuestas religiosas, especialmente del mundo oriental. Está el budismo, el hinduismo, tantas otras religiones. Entonces es muy importante que el católico se sienta seguro en su fe, que el católico también esté en condiciones de dar razón de la propia fe. Cuando alguien, aparentemente con buena intención, le pide alguna explicación acerca de su manera de pensar y de actuar. También el católico necesita prepararse para dar una respuesta precisa a los que tratan de confundirlo, porque quieren hacerlo cambiar de religión. Otro elemento importante de la apologética es que el católico aprenda a cuestionar a los que ya se salieron de la Iglesia católica, pensando que al ser católicos estaban en un error, mientras que los demás tenían razón. Entonces es muy importante esto. Vamos a comparar el catolicismo y el protestantismo, catolicismo y protestantismo. Uno de los métodos de conquista que más utilizan los grupos proselitistas consiste en comparar su manera de vivir la fe con la manera de vivir la fe de parte del pueblo católico. Recuerden que el pueblo católico normalmente está bautizado, pero no ha sido evangelizado. Así que tenemos que convivir con personas que practican su fe. Hay tantos católicos que no han dado este paso. Son católicos solamente por tradición, mejor aún por costumbre,
porque los llevaron a bautizar. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos como Iglesia Católica? ¿Cuáles son las ventajas del catolicismo? Nosotros, hermanos y hermanas, somos la única iglesia fundada por Cristo. Somos una iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años. La Iglesia Católica cuenta con la plenitud de la verdad. La Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de salvación. Nosotros tenemos en nuestra iglesia a los sucesores de los apóstoles, es decir, tenemos a los verdaderos, a los auténticos pastores que Cristo estableció en la iglesia. Entonces esto es muy importante. A ellos se les encomendó la tarea de anunciar el evangelio, de santificar al pueblo de Dios, de conducir al pueblo de Dios. Esa es la ventaja esencial que tenemos. En nuestra iglesia surgió la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos el evangelio completo. Tenemos la plenitud de la revelación, la plenitud de los medios de salvación. Pero ¿qué desventajas tenemos? ¿Por qué tantas personas abandonan la iglesia? Tenemos más de 2000 años de historia. Tenemos muchas costumbres y tradiciones del pasado que hoy nos están aplastando. Hay muchas estructuras que anteriormente fueron útiles, pero que ahora ya no funcionan. Al contrario, estorban la pastoral de la iglesia. También ha cambiado mucho la sociedad. Anteriormente la sociedad era mayoritariamente católica. Vivíamos en algo que se llama régimen de cristiandad. Había una relación muy cercana entre el Estado, los gobiernos y la iglesia. El gobierno ayudaba, ¿no? Fortalecía, apuntalaba la labor de la iglesia. Había una estrecha vinculación. Hoy no, hoy vivimos en una sociedad plural. Anteriormente todos o prácticamente todos eran de la misma religión. No había un peligro para la fe de elementos externos. Hoy las cosas cambiaron. Ya no existe el apoyo del gobierno, del Estado. Hay incomprensión, a veces conflicto entre la iglesia y el Estado. También hoy tenemos no que todos son católicos, sino tenemos diversidad religiosa. Tenemos pluralismo religioso. Pero casi todos estos grupos son proselitistas, audazmente proselitistas. Buscan al católico para convencerlo y sacarlo de nuestra iglesia y llevarlo a su denominación. Por todo esto y por tantas razones, entre nosotros hay una enorme confusión respecto a cuál es el quehacer eclesial, y también tenemos mucha desorganización pastoral. Tenemos un sistema eclesial agotado, hay un número insuficiente de pastores, hay pocos sacerdotes, hay un sacerdote católico por 30,000, 40,000 habitantes. ¿Sí? Un solo sacerdote católico por 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 habitantes en promedio. Entonces, faltan, ¿no?, ministros de la iglesia para la administración de los sacramentos. Tenemos escaso número de sacerdotes. Tenemos también pocos seminaristas. No tenemos suficientes seminaristas que sean el relevo de los sacerdotes que están jubilándose o que han llegado al final de su vida. Otro elemento, hermanos, es a causa de la falta de pastores, tenemos un gran abandono pastoral. Muchos católicos andan, como dice Jesús en San Marcos 6:34, muchos católicos andan como ovejas sin pastor. Mucho abandono pastoral. Y como consecuencia de esto, una profunda ignorancia religiosa. Una ignorancia religiosa generalizada. Tenemos bautizados,
pero no están evangelizados. Y algo también muy dramático, en la iglesia, por diversos motivos, falta un fervor misionero, falta un espíritu misionero. Para evangelizar, hermanos y hermanas, se necesita conocimiento y también capacitación, entrenamiento. Y constantemente falta esto en la iglesia. ¿Qué ventajas tienen nuestros hermanos separados? ¿Qué ventajas tiene el protestantismo? No hablamos del protestantismo histórico. El protestantismo histórico se encuentra en la misma condición que la Iglesia Católica, especialmente en Europa. Tienen que vender sus templos, que se convierten en lugares donde se vende hamburguesas, ¿no? Se venden los edificios, las propiedades, porque ha disminuido también el número de protestantismo histórico. Estamos hablando de las ventajas de las organizaciones protestantes que surgieron en el siglo XIX, siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Los grupos proselitistas. Ellos tienen un estilo de vida y una actitud completamente distinta. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, utilizan abundantemente la Biblia. Es decir, ellos confían en la eficacia de la palabra de Dios. Confían en que la Biblia realmente contiene la palabra de Dios. ¿Qué otra ventaja tienen? Unen adecuadamente la teoría y la práctica, el conocimiento de la fe y la acción. Otro elemento que ellos tienen, mucho fervor misionero. La experiencia de Dios que tienen los motiva a actuar. Por eso hacen campañas evangelísticas, hacen muchas visitas domiciliarias, inician muchas propuestas de proselitismo, programas de radio, programas de televisión, mucho fervor misionero. Cada hermano separado se convierte en un misionero y habla con las personas con quienes tiene contacto. Otro elemento, mucha capacidad para organizarse. Tienen capacidad de organización. Otro elemento, como son pocos y tienen un número suficiente de pastores, tienen una debida atención pastoral a sus feligreses. Tienen lugares de culto, lugares de reunión y pastores. Y los pastores no trabajan solos, tienen su equipo de colaboradores. Y también el uso abundante de los medios de comunicación, de las redes sociales. ¿Qué desventajas tienen los hermanos separados? ¿Cuáles son sus desventajas? No tienen la plenitud que tiene nuestra Iglesia Católica. No son la iglesia fundada por Cristo. Se presentan como una actualización de la iglesia de Cristo. Por eso, cuando alguien se da cuenta de que no vienen desde el tiempo de Cristo, ellos entran en crisis. Por eso se da un fenómeno bastante interesante. Normalmente, entre los que no son católicos, que son protestantes, bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, los que deciden integrarse a la Iglesia Católica son gente culta, son personas preparadas, que estudian, que profundizan y que en cierto momento entran en crisis cuando ven la enorme diferencia entre la identidad católica y la identidad de las demás denominaciones religiosas. Hay muchas personas cultas, preparadas, que estudian con dedicación y que descubren que la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo, que las demás denominaciones no tienen esta vinculación con Cristo y los apóstoles. Entran en una crisis de conciencia y después de una lucha interior, después de todo un proceso, se integran en nuestra Iglesia Católica.
Entonces, al contrario, en la Iglesia Católica, los que fácilmente abandonan la iglesia son personas que desconocen la propia fe y por eso fácilmente se dejan atrapar por nuestros hermanos separados. Otro elemento positivo de nuestros hermanos son personas que realmente tienen cierto deseo de Dios, quieren vivir la fe con una mayor profundidad. Esto es algo también interesante. Muchas veces se piensa en el mundo católico, muchos piensan en el mundo católico que los que se van de la iglesia son personas que no quieren saber nada de Dios, que no quieren profundizar nuestra fe. Al contrario, son personas que tienen sensibilidad espiritual. Algunos de ellos, al mirar, al no ser debidamente atendidos en la iglesia, se van con los hermanos separados. ¿Y quienes se quedan? Además de los católicos más comprometidos, también se quedan muchas personas que no quieren un mayor compromiso. Ni se comprometen en la iglesia católica, ni quieren comprometerse en un grupo proselitista. Prefieren vivir la fe por tradición, por costumbre, con tibieza espiritual. Por eso es muy problemático esto. Si nosotros tomamos la delantera de llegar a estos católicos que tienen sensibilidad religiosa, que tienen inquietudes por conocer la Sagrada Escritura, ellos pueden permanecer católicos. Sino a esas personas que tienen sensibilidad, que tienen deseo de Dios, la vamos a perder. Entonces, hermanos, si queremos enfrentar seriamente los graves problemas pastorales que tenemos, necesitamos hacer un análisis de nuestra realidad eclesial y ponernos a trabajar, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos también comprender en qué consiste verdaderamente el ecumenismo. Muchos han entendido ecumenismo como si todo fuera lo mismo. No, nosotros pertenecemos a la única iglesia que Cristo fundó. Nuestra tarea es fortalecer la fe del católico para que no se deje confundir. Nuestra tarea es cuestionar adecuadamente al hermano separado para que se integre en la iglesia católica, la única iglesia de Cristo. Por eso el método no es pelear, no es discutir, no es descalificar, no es decir herejes, cismáticos, apóstatas, sino un lenguaje más adecuado. Debemos cuestionar a los hermanos separados, no acrecentar las barreras, el rechazo hacia la iglesia. Se necesita una sana apologética y se necesita un sano ecumenismo. Ahora entramos en el libro del padre Amatuli. Digamos, él retoma este tema, el capítulo 1 de su libro Catolicismo y Protestantismo, Iglesias separadas pro y contra, y dice el padre Amatuli: ¿cómo tenemos que juzgar la actividad de los hermanos separados? ¿Es posible que Dios esté actuando también en estos grupos proselitistas? Ellos hablan de cambio de vida. Hay personas que siendo católicas eran alcohólicos, ¿no? Consumían drogas, pero al entrar en algún grupo no católico, en algún grupo proselitista, han cambiado radicalmente de vida. Ya no toman, ya no acuden a las drogas, ya no son violentos en el entorno familiar. Ellos también hablan de salvación, hablan de sanación física, de curaciones. ¿Es esto cierto o dicen mentiras? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud con relación a ellos que afirman que cuentan con el poder de Dios, aunque no pertenecen a la única iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo debemos considerar a estas iglesias separadas? En su libro, en un libro del padre Amatuli,
que se llama el protestantismo en México, que después se fusionó con otros folletos para dar origen al libro, la Iglesia Católica la Iglesia y las sectas, pesadilla o reto. El padre Amatuli dice que las sectas representan la vanguardia misionera del cristianismo. Ellos han encontrado en un mundo difícil cómo anunciar el evangelio. Debemos aprender ciertos elementos de ellos, ¿no? Dios puede intervenir también a través de estos grupos, no tanto por este grupo, sino por la búsqueda sincera que muchas personas hacen de Dios. Al no encontrar apoyo, atención pastoral en la Iglesia Católica, van a estos grupos y algo experimentan en su vida. Por eso dice el padre Amatuli, citando a Jesús, no se lo prohíban. Este problema ya se le presentó a los apóstoles en el tiempo de Cristo. Mientras ellos dejaron todo para seguir a Jesús, escuchar su palabra y actuar de manera oficial en el nombre de Cristo, contando con su autoridad, contando con su apoyo, contando con el poder que Cristo les confirió, se dieron cuenta de que también hay otras personas que no pertenecían a este grupo, pero que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos se lo prohibieron. Jesús dice, no se lo prohíban, ya que no es posible que alguien haga un milagro en mi nombre y luego hable mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. San Marcos 9, versículos 38 al 40. Entonces no se lo prohíban. Es decir, como católicos debemos luchar por la libertad religiosa. Es cierto, nosotros tenemos la tarea de fortalecer la fe del católico, pero el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, pueden hacer milagros, actuar más allá de las fronteras de la iglesia. Pero recuerden lo que dice San Mateo 7:21 al 23. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Jesús dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, no los conozco, apártense de mí quienes hacen la iniquidad. Entonces no es garantía de ser la iglesia de Cristo, pero nuestro Señor premia la fe de aquellos que con un corazón sincero se acercan a estos grupos proselitistas. Nuestra tarea no es que ellos atiendan a los católicos abandonados, sino organizarnos adecuadamente para atender al pueblo católico. Recuerden lo que dice Jesús, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. La Iglesia Católica cuenta con todos los medios de santificación que estableció nuestro Señor, pero está mal organizada pastoralmente. Hay escasez de ministros sagrados, faltan más evangelizadores, le faltan obreros. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Y muchas veces a los obreros del evangelio en nuestra iglesia les hace falta un testimonio de vida. Les falta entusiasmo, falta en muchos espíritu de creatividad. Hacen lo que pueden, lo mínimo. La iglesia en muchos momentos parece un monumento del pasado y no un cuerpo vivo que tiene que llevar la luz de Cristo al mundo. Así Excelente, que no hay padre. que extrañarse si muchos Así es como usted católicos... dice, padre, que tenemos que llevar la luz hacia el mundo. Excelente y sabias palabras las que ha dicho, padre, perdone que lo interrumpa, pero me encantó mucho lo que usted dijo ahorita.
Muchas veces es por falta de creatividad que perdemos personas. Y como usted dijo, este tipo de personas que salen de nuestra iglesia son de corazón sensible. Muchas veces escuchamos, yo cuando era católico, yo bebía, yo era borracho, aquí decimos borracho aquí en Nicaragua cuando se refieren a ebrio. Yo era ebrio, yo maltrataba, yo hacía. Pero también nos damos cuenta de que estas personas, mientras estuvieron en la iglesia católica, no tuvieron una guía, no tuvieron una ayuda de otro católico. Y de igual manera nunca iban a la iglesia, no conocían los sacramentos de nuestro Señor. Entonces, como usted lo dice, debemos de ser también nosotros mismos pastores de estas personas que necesitan una guía. Bueno, también les quiero recordar, antes de continuar con el tema, con nuestro sacerdote Jorge Luis Sarasúa Campa, que es el director general de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Vamos a saludar a toda nuestra teleaudiencia. Tenemos a Radio Apóstol México anunciando su palabra. www.radioapostol.com. Apóstoles de la Palabra Chile, 100% católica, donde la pueden sintonizar en www.apostolesdelapalabra.cl. También Escuela de Biblia y Apologética para la Nueva Evangelización. Misioneros Apóstoles de la Palabra El Salvador, Misioneros Apóstoles de la Palabra Costa Rica, Misioneros Apóstoles de la Palabra Nicaragua, Apóstoles de la Palabra New York East Coast y Apóstoles de la Palabra New Jersey. Bueno, Padre, para que descanse un momentito y también para disfrutar de un bello canto que a continuación nos va a poner nuestra hermana Edilma. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. De día y noche yo la medito. Ella en mi vida ocupa el primer lugar. De día y noche yo la medito. Ella en mi vida ocupa el primer lugar. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la lámpara que ilumina mis pasos. Cuando la leo me da seguridad. Ella es la lámpara que ilumina mis pasos. Cuando la leo me da seguridad. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Llevo mi Biblia a todas partes y unos minutos yo me pongo a leerla. Llevo mi Biblia a todas partes y unos minutos yo me pongo a leerla. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. El primer libro más importante en mi vida es la palabra de Dios. El primer libro más importante en mi vida es la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. No me avergüenza que a mí me vean
Cuando yo leo la palabra de Dios, no me avergüenza que a mí me vean. Cuando yo leo la palabra de Dios, viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Viva la Biblia, hermanos, viva la Biblia. Viva la Biblia, la palabra de Dios. Excelente danza que teníamos con nosotros. Viva la Biblia porque es la palabra de Dios. Así es, hermanos, también recuerden de que tenemos la palabra de Dios en nuestros distintos libros. Recuerden que Apóstoles de la Palabra no solo es rico en apologética, sino que también ha ayudado a distintas iglesias, a distintos grupos de oración en su formación apologética. Recuerden que lo pueden encontrar en la casa de donde usted se encuentra y en su país, ya sea en cualquier parte, ya sea Honduras, Nicaragua, México. Usted se dirige a cualquier casa de Apóstoles de la Palabra y ahí les pueden facilitar los libros. Yo estoy viendo aquí en las imágenes y me da mucho gusto ver de que todos estamos listos con nuestro libro acá ya para estar leyendo junto con el Padre. Ahí tenemos al hermano Melesio que lo acaba de mostrar, excelente hermano. También quisiera mandarle un saludo a todas las hermanas que nos están sintonizando, que nos han ayudado en todo este proceso de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra, en especial a nuestras hermanas de Portugal, que hace poco, justamente antes de iniciar, estaban con nosotros compartiendo una muy bella oración, unos muy bellos cantos. Muchas gracias, hermanas, y también a toda la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra, que siempre está prestando su servicio y siempre está llevando el evangelio hacia donde se necesite. Bueno, Padre, el micrófono es suyo nuevamente. Muchas gracias. Ahora les tengo una sorpresa muy especial. Acabamos de escuchar este canto que las hermanas danzaban y aquí tengo al autor y cantautor de este canto, el hermano Tarcisio Domínguez Rueda. Aquí lo tenemos. Bienvenido, hermano Narcisio. ¿Cómo se encuentra? Hola. Bien, hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Excelente sorpresa, hermano. Gracias por crear tan bonito canto. Ahí yo miré a varios ahí bailando, un canto bastante animado. Yo también ahí estaba, viva la Biblia. Hermanos, viva la Biblia. Qué excelente canto y qué bonito, hermano. Cuéntenos ahí brevemente cómo se inspiró en este canto. Pues mire, pues el componer el canto, pues fue la inspiración, van naciendo precisamente en la necesidad del ver que tantos católicos no conocen la palabra de Dios. Y pues al haber un desconocimiento de la palabra de Dios, entonces el católico a veces no vive su fe como realmente debería de ser, precisamente porque tal vez hemos fallado los que tenemos el deber de enseñar la palabra de Dios. Y entonces, a base de eso, de esa realidad que vive nuestro catolicismo, van surgiendo los cantos, como en este caso, Viva la Biblia. Y pues es un gusto poderlo compartir y que mediante el canto y la música, nuestros hermanos católicos puedan poder sentir ese gozo, esa alegría de poder decir, es momento de conocer la Biblia, de saborearla, de disfrutarla y de tener un contacto personal con Dios mediante la Biblia, la palabra de Dios. Excelente palabras, hermano. ¿Usted tiene algún otro canto? ¿Actualmente está trabajando en otro canto para Apóstoles de la Palabra? Sí, hay cantos nuevos, hay cantos que todavía no se han dado a conocer, como unos 10 cantitos por ahí nuevos, recientes, muy importantes, que hablan también de la importancia de la Biblia, la importancia de vivir nuestro catolicismo sobre la línea de la evangelización, y esperemos que primero Dios poco a poco se den a conocer para seguir fortaleciendo la fe de nuestros hermanos católicos, que es muy importante para nosotros. Excelente. Qué bonita sorpresa la que nos tenía el padre Jorge ahí escondida. Vean a ver que este programa es muy bonito. Muchas gracias, hermanos. Esperemos pronto nos esté compartiendo esos cantos que dice que todavía no han salido. Esperemos que sea primicia para este programa, que sepa que aquí, pues en este programa, las puertas siempre van a estar abiertas para usted. Si algún día quiere también compartirnos en vivo uno de sus cantos, las puertas están abiertas, hermanos. Muchas gracias, claro que sí, lo tendremos en cuenta. Y primero Dios, si podamos compartir esos cantos,
no están, pero ya tendremos esa oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga por esta gran labor que hacen, porque por medio de ustedes se da a conocer la palabra de Dios. Ustedes son un instrumento en las manos de Dios para que el pueblo de Dios se vaya enriqueciendo cada día. Muchas gracias y felicidades y Dios los bendiga. Amén, hermano, muchas gracias. Bueno, padre, qué grata sorpresa. Ya me imagino que otra sorpresa vamos a tener más adelante en todo el transcurso de todas las sesiones del programa. Gracias, padre, muy bonito, gracias. Bueno, vamos a seguir disfrutando de este bello tema, padre. Ya habíamos entrado al meollo del asunto, como decimos acá en Nicaragua. Pues sí, gracias, y pues esta grata sorpresa de tener aquí al hermano Tarcisio. Estamos en la ciudad de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Estuvimos celebrando hoy, a lo largo del día, la fiesta de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Felicitamos si hay alguien que se dedica a la construcción como albañil. Hoy se conoce también mucho por los trabajadores de la construcción, los albañiles, y pues estamos aquí en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, un lugar muy, muy especial, con mucha cultura y mucha tradición. También está la hermana Patti Ramos, que desde Puebla también nos ha venido a participar de esta hermosa fiesta, y pues la familia también, la familia Mendoza, que nos ha invitado a convivir. Ha estado el padre Rómulo, que vamos a celebrarle próximamente 68 años de ordenación sacerdotal, 68 años de vida sacerdotal. Dentro de poco estamos organizándonos para celebrar 68 años de vida sacerdotal. Un gran apóstol de la palabra, muy cercano, ya está jubilado, pero sigue trabajando, es asesor del movimiento aquí en Oaxaca, y estaba sirviendo en el santuario de Juquila. Ahorita por la pandemia se ha disminuido la actividad y está descansando, bueno, no descansando, sino está aquí cerca, y pues muchas gracias, hermanos. Ojalá que después puedan algún concierto con el hermano Tarcisio a través de esta plataforma, sería muy bueno. Un concierto. Él predica y canta y predica. Muy, muy hermoso. Claro Bueno, que entonces, sí, padre, eso ténganlo por seguro. Es un gran don y es una canción muy bonita. Ya me imagino las demás canciones han de ser también muy bonitas, ya que en cada una de ellas se encuentra un pedacito de apóstoles de la palabra. Excelente, y qué bendición también tan grande la de padre, 68 años de vida sacerdotal. Wow, la verdad es que es una el padre bendición muy Rómulo grande. Bautista. Excelente, por favor felicite al padre Rómulo, de toda nuestra familia misionera Apóstoles de la Palabra, también de todo este programa, ¿verdad? Que hemos venido trabajando hace 7 libros atrás. Felicítelo, por favor, un abrazo muy grande para el padre Rómulo. Muchas gracias. Hermana Brillo, perdón, padre Jorge, Sí. podemos agendar, si gusta, de una vez. Tenemos abierto el lunes 17 de mayo para el hermano, para su concierto. Lo estábamos guardando ese día. Ahorita salió un poquito, pero en cuanto regrese, 17 de mayo lo tendremos en cuenta. Claro Pues que casi, sí, de igual manera nos ponemos ahí en contacto. claro que sí. Pues ya casi estamos llegando al final del tema. El padre Amatuli, en su libro Catolicismo y Protestantismo, nos habla de... El padre Amatuli pensaba en este momento. Recuerden que este libro se escribió en 1984. El padre Amatuli inició durante ese tiempo con la apologética. En 1982 escribió su libro Diálogo con los protestantes. En 1983 se publicó, ¿no? Está fresquecito este tema, y el padre dice que si de veras amamos a Cristo y a tantos hermanos que están alejados de la Iglesia Católica, dice, pues debemos alegrarnos que de todos modos se encuentran algo de salvación en estos grupos no católicos, que son rivales de la Iglesia que fundó Cristo. Dice el padre, algo es algo.
No debemos fijarnos solamente en aquello que les falta, sino también fijarnos en lo que tienen de positivo y en el bien que hacen a tantos pobres que de esta forma dejan el vicio y experimentan el amor de Dios en su vida. El pensamiento del padre Amatuli cambió con el tiempo. Él decía, nosotros tenemos que atenderlos. Como iglesia, nosotros tenemos el deber de atenderlos. Es cierto que hay elementos positivos en los hermanos separados. Por eso la apologética trata de fortalecer la fe del católico para que no abandone la iglesia, y también la apologética quiere cuestionar al hermano separado, ayudándole a descubrir que Cristo fundó una sola iglesia y que es la iglesia católica, para invitarlo a volver a la única iglesia de Cristo. Porque el Señor eso es lo que quiere. En el siguiente punto el padre Amatuli dice, no debemos olvidarnos del sueño de Cristo, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan 17:21. La unidad es algo muy grande. Es un signo de que Jesús es el Mesías. No podemos cruzarnos de brazos ante la actitud hostil de tantos hermanos separados. Ellos son un antitestimonio. No favorecen la unidad entre los discípulos de Cristo. Agrandan, acrecientan la división y muchas veces representan un grave obstáculo para que el mundo crea que Cristo es el enviado del Padre. Entonces, si entre los cristianos hay división, odios, oposición, ¿cómo podemos soñar en un mundo donde exista la paz, la comprensión que anuncian los profetas? Recuerden lo que dice el profeta Isaías: el lobo pastará con el cordero, el león comerá paja con el buey, y la culebra se alimentará de tierra. No harán más daño ni perjuicio en todo mi santo cerro, dice Yahvé. Isaías 65:25. Entonces necesitamos luchar por la unidad entre los discípulos de Cristo. También nuestros hermanos separados tienen muchos aspectos negativos. Esto es lo que se llama proselitismo. La Iglesia Católica evangeliza, los hermanos separados hacen proselitismo. Es decir, anuncian algo, pero utilizan trampas, utilizan trucos para hacer caer a las personas más débiles y que no conocen suficientemente la fe para llevárselos a sus grupos. De forma indiscreta, presionan a los enfermos, calumnian a la Iglesia Católica, hablan mucho de castigos. Si no te arrepientes, va a pasar esto. Viene el fin del mundo. Se basan en páginas muy antiguas de la Biblia para asustar a la gente. Interpretan mal el tema del fin del mundo. Dicen que solamente ellos se van a salvar. Hay una actitud antievangélica en tantos hermanos separados. Hay algunos pastores protestantes, algunos predicadores, algunos líderes protestantes, donde hay mucho orgullo, hipocresía y falsa piedad. Nosotros vemos ahora en YouTube tantos videos de pastores que solamente buscan el diezmo, las ofrendas de los feligreses. No manipulan la Sagrada Escritura. Entonces, hay tantos elementos negativos entre los hermanos separados. Sin embargo, hay algunos que buscan la verdad. Tenemos que luchar como católicos para llegar a ellos, para darles una oportunidad de conocer la verdad y que se puedan integrar en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues, está atenta a los hombres y mujeres de buena voluntad. Ojalá que con todo esto podamos establecer relaciones cordiales, verdaderamente evangélicas, también con aquellas personas que no comparten nuestra fe.
son hermanos nuestros, pero estamos por el momento divididos. Necesitamos luchar por la unidad. Y hay tantos hermanos que buscan sinceramente la verdad. Podemos buscar juntamente con ellos. Necesitamos un nuevo estilo, entrenarnos, capacitarnos en el diálogo, en un diálogo sincero y respetuoso con nuestros hermanos separados. Decía el padre Amatuli, citando a San Francisco de Sales, que atrae más una gota de miel que un barril lleno de hiel. Se necesitan una actitud franca, atenta, respetuosa hacia los hermanos separados para ayudarlos a abrirse al esplendor de la verdad, ¿no? Porque solamente la verdad nos hará libres. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Al contrario, Padre, muchas gracias a usted por tomar parte de su tiempo y estar con nosotros en este tan bonito tema. Bueno, Padre, como habíamos dicho que tenemos la sesión de preguntas y respuestas al final, ya casi estamos llegando al final. El hermano Eddie nos pregunta si nosotros, refiriéndose a nosotros católicos y también a los protestantes, si se puede decir que tenemos el mismo Dios, que si se puede decir que tenemos el mismo Dios en nuestras religiones distintas. Sí, los cristianos tenemos el mismo Dios. Creemos que existe un solo Dios en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces creemos en el mismo Dios, tenemos esencialmente la misma Biblia, a ellos les faltan 7 libros, pero creemos en el mismo Dios. El padre Amatuli al inicio del diálogo, al inicio de su libro Diálogo con los protestantes, dice que lo que tenemos en común es demasiado. Creemos en el mismo Dios, creador y redentor, que algún día será nuestro juez. Creemos en la Biblia, reconocemos en ella la palabra de Dios. Amamos la Sagrada Escritura. Dice, y esto ya es mucho en un mundo donde hay tanta división y tanta confusión. No creemos en el mismo Dios. Aceptamos a Cristo como el único Salvador y el único Señor. Esto en relación a los hermanos separados, los protestantes. Ellos también son cristianos como nosotros. Creemos en el mismo Dios. Solo tenemos que mirar de manera diferenciada a los hermanos mormones. Ellos aparentemente creen en la Trinidad, pero de un modo completamente distinto a como lo creemos nosotros. Los testigos de Jehová creen en Dios al estilo del Antiguo Testamento y no dan el paso al Nuevo Testamento, al misterio de la Santísima Trinidad, pero creen en Yahvé, al que le dan el nombre de Jehová, pero es esencialmente el mismo Dios. Muy bien. También nos pregunta el hermano Eddie, ¿se adora igualmente? Hay muchos elementos comunes de la adoración a Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos la plenitud. La plenitud es la Santa Misa. Es donde nosotros adoramos al Padre por el Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Le ofrecemos al Padre la oblación perfecta que borra nuestros pecados. Es algo que no está en los hermanos separados. Por eso decimos que como iglesia tenemos la plenitud de la verdad y la plenitud de los medios de salvación. Bueno, también nos preguntan si podemos hablar de ecumenismo cuando estos grupos, refiriéndose a los protestantes, se describen de manera despectiva hacia nosotros los católicos. Bueno, hay distintas formas de relacionarnos con quienes no comparten nuestra fe. El padre Amatuli dice que debemos regirnos por 2 principios. Número 1, el principio de la libertad de conciencia y el principio de la libertad religiosa. Nosotros debemos respetar a cualquier persona que no comparte nuestra fe. La libertad de conciencia
y la libertad religiosa. Y con aquellos que están abiertos al diálogo ecuménico, debemos practicar el diálogo ecuménico. Con aquellos que atacan nuestra fe, una sana apologética. Con aquellos que están abiertos a luchar junto con nosotros por tantos males que hay en el mundo, el hambre, el analfabetismo, colaboración, ¿no? Entonces, por eso hay ecumenismo con quienes están abiertos al diálogo ecuménico y con aquellos que nos atacan, una sana apologética. No responder con la misma actitud de ellos, sino con una actitud respetuosa, tratando de cuestionarlos desde nuestra serenidad interior, desde nuestra paciencia, desde nuestro respeto. Hay que entender que hay tantos hermanos heridos, hermanos separados heridos, que se sintieron traicionados en algún momento por la Iglesia Católica. Los pastores les dicen, hermano católico, en tu iglesia te están engañando, en tu iglesia no te dicen la verdad. Mira las imágenes. Ellos te hablaron en algún momento de que la Biblia prohíbe las imágenes. No me hablaron de esto. Al contrario, nos invitaban a llevar las imágenes a la iglesia para bendecirlas. Mira lo que dice la palabra de Dios. No te hagas estatua. No se sienten heridos, se sienten traicionados y por eso muchas veces reaccionan con agresividad ante la iglesia. ¿No? Ellos tienen una grande responsabilidad, pero también hay responsabilidad de parte nuestra. Por eso de parte nuestra se requiere paciencia, se requiere espíritu de comprensión, espíritu de mansedumbre. No podemos pagar con la misma moneda, ¿no? Hay que poner la otra mejilla, como dice Jesús en el Evangelio. Bueno, padre, tal vez ya respondió esta pregunta con esta respuesta que nos acaba de dar, pero nos pregunta ese mismo usuario, ¿cómo debemos de comportarnos ante estos grupos que no respetan a nuestra madre? Sí, precisamente eso, ¿no? No corresponder de la misma forma. Nosotros como cristianos, esto es lo que es propiamente el proselitismo, lo que hacen ellos, ¿no? Calumniar, atacar, agredir. Esto es el proselitismo. Los católicos no decimos no al proselitismo, sí a la evangelización. Nosotros tenemos que confiar en el esplendor de la verdad. Debemos proclamar el evangelio con alegría, con entusiasmo, ¿no? La luz del evangelio. Hablar cuando hablamos de nuestros hermanos separados, hablar con respeto, creen en Cristo, aman la palabra de Dios, aceptan a Cristo como Salvador, pero también tienen elementos distorsionados. Tenemos que orar por ellos, debemos prepararnos mucho para dialogar con ellos, para no cerrar esta brecha, no poner un muro mayor, porque nosotros debemos amar a estos hermanos separados, debemos amar a nuestros hermanos separados, porque está en riesgo su salvación eterna, ¿no? Fíjense bien lo que dice San Pedro, dice que hay en la Biblia puntos difíciles de entender, que las personas poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición. Los hermanos separados tuercen las sagradas escrituras, la malinterpretan, pero es para su propia perdición. De una manera respetuosa, amable, tenemos que mostrarles la verdadera interpretación de esos textos bíblicos. A mí me ha ayudado mucho ese tipo de diálogo con los hermanos separados. Cuando me atacan, le digo, hermanito, deme unos minutitos para que yo le presente el punto de vista católico. ¿Por qué tenemos imágenes? Usted ya me mostró qué textos bíblicos le motivan a rechazar las imágenes. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Deme unos 10 minutos para que yo le muestre por qué tenemos imágenes. ¿Cuáles son los textos bíblicos que nos iluminan en este sentido? Y noto cierta apertura
noto cierta disponibilidad, Sí. ¿no? Bueno, Entonces depende ujú. mucho de nuestra capacidad de diálogo. Así es, depende de nuestra capacidad de diálogo. Padre, la hermana Julieta nos pregunta, ¿los mormones en qué creen? Y se podría considerar que también son cristianos. Hay dos grupos a los que generalmente, o tres grupos a los que no se le considera plenamente cristianos: los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, ¿no? Los adventistas del séptimo día son más cercanos a la fe cristiana, pero admiten otra revelación, la revelación de Elena G. de White, ¿no? Como un evangelio distinto. En el caso de los testigos de Jehová, no aceptan a Jesucristo como verdadero Dios. Por eso no se les considera cristianos. Y en el caso de los mormones, tienen una teología muy particular. Ellos creen que en un momento, en cierto tiempo, dice un dogma fundamental de ellos, una creencia central de ellos es la siguiente, ¿no? Dice, como el hombre es, Dios fue, como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Ellos creen en el politeísmo, creen en el politeísmo, creen que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, y que cada mormón puede llegar también a ser Dios. Ellos dicen que Dios con una mujer, Eva, engendró hijos y es el Dios de este planeta. Si yo me hago mormón, practico el matrimonio múltiple, tengo varias esposas, yo puedo llegar a ser Dios. Voy a engendrar hijos y voy a ser Dios de un determinado planeta, ¿no? Ellos piensan que Dios es un ser de carne y hueso como nosotros y que vive en un planeta al que llaman el planeta Kolob, que está, no sabemos en dónde está ubicado, ¿no? Los astrónomos no han dado con este dichoso planeta, ¿no? Entonces el padre Amatuli dice de este grupo es paganismo con pantalla cristiana. No son verdaderamente cristianos. Admiten, además de la Biblia, otros libros sagrados, especialmente el libro de Mormón. Por eso se les llama mormones. Otro que se llama Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Además de la Biblia, tienen otros 3 libros. Admiten otro tipo de revelación. Ellos presentan el libro de Mormón como el tercer testamento. Está el Antiguo Testamento o Primer Testamento, Nuevo Testamento o Segundo Testamento, y el libro de Mormón como un tercer testamento. No son cristianos, ¿no? Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, y en muchos elementos, los adventistas del séptimo día no son cristianos. Muy bien, pues ya tenemos ahí la respuesta. No, no son cristianos. Gracias por la aclaración, padre. Nos preguntan a través de las redes sociales la hermana Analí. ¿Qué hacer cuando los testigos de Jehová o los protestantes se ponen muy insistentes? Creo que aquí su pregunta es insistentes en cuanto a lo que usted nos había dicho, ¿no? Que nos están diciendo con la Biblia, nos están diciendo los versículos bíblicos que solo ellos eligen y pues no nos dejan contestar en este caso. Pues sí, como dice Jesús, pues sacúdete el polvo de tus pies, ¿no? Yo creo que como apóstoles de la palabra, nuestra tarea, el padre Amatuli escribió un artículo que revisamos juntos hace tiempo, que se llama Los católicos, nuestra preocupación principal. Es decir, los principales destinatarios de un apóstol de la palabra deben ser los católicos. ¿No? Cuando yo salgo a evangelizar, mi tarea es encontrarme con los católicos, especialmente con aquel católico que está confundido. Si me encuentro un hermano separado, abierto al diálogo, platico con él.
dedico tiempo a conversar con él de una manera serena. No, cuando hay un debate, cuando se dialoga con un hermano separado, el padre Amatuli hablaba de que fueran un debate, que fuera en público, ante que hubiera católicos y representantes del grupo del hermano separado, que hubiera ciertas reglas. Tanto tiempo habla el protestante, tanto tiempo habla el católico, y luego hay una sesión de preguntas y respuestas. No es un diálogo que puede ayudar mucho a aclarar tantas dudas, a que las personas se hagan una idea más amplia. Pero como apóstoles de la palabra, mi preocupación principal son los católicos, fortalecer la fe del católico. Hay muchos hermanos apóstoles de la palabra que hacen lo opuesto, ¿no? Que están cazando, están a la caza de hermanos separados para confrontar con ellos. Necesitamos aprender un método más adecuado para cuestionar a los hermanos separados. No, esa es la finalidad de una sana apologética, cuestionar a los hermanos separados para ayudarles a descubrir la verdad presente en la Iglesia Católica. Y no se hace, a veces, en lugar de lograr algo con ellos, se cierran, ¿no? Reforzamos lo que les dicen acerca de los católicos, que estamos endemoniados, que somos agresivos, que somos violentos, que somos, estamos influidos por el demonio, tantas otras cosas más, ¿no? No reforcemos con actitudes antievangélicas y anticristianas esta imagen que los pastores, los líderes, hacen de los católicos. Entonces, primero, los católicos son nuestra preocupación principal. Si yo estoy aquí y veo a un católico confundido y a un hermano separado, mi prioridad es fortalecer la fe de ese hermano. ¿Sí? Gracias. Muy bien, padre. Y una última pregunta antes ya de irnos de tan bonito tema. Nos preguntan a través de WhatsApp un consejo para estos hermanos de que fueron bautizados católicos, pero ya de grandes se fueron a otras iglesias. Personalmente, ¿qué consejo le daría a usted? Pues precisamente el padre Amatuli cuestionaba de esta forma a los hermanos separados. Decía el padre, no, tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos hermanos. Tenemos tantas cosas en común. Tú, cuando abandonaste la iglesia, te fuiste de la iglesia sin conocerla. Date la oportunidad de conocer a la iglesia católica. Tú conociste ciertos elementos, ¿no? Ciertos elementos de la fe católica. Procura conocer la fe católica y tomar una decisión. Hay un libro que el padre Amatuli revisamos juntos. Es un libro que se llama De católico a protestante. Es un libro muy interesante que ojalá después podamos ver que lo puedan adquirir, pero se llama De católico a protestante. Una opción sensata. El padre Amatuli dijo, este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Un católico de formación en la acción católica escribió este libro para mostrar que un católico que deja la iglesia para irse al protestantismo no está tomando una decisión sensata, está tomando una decisión errónea. Generalmente abandona la fe católica sin conocerla. Entonces allí se le va ayudando a conocer la fe católica. Y esa es precisamente la tarea de una sana apologética. Hermanos, imágenes, que la Virgen María tuvo muchos hijos. ¿Por qué no examinamos con detenimiento, con calma, estos temas que te hicieron alejarte de la fe católica? Vamos a estudiarlos con imparcialidad, con serenidad. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Y vamos a
escudriñar lo que dicen las escrituras. Cuando se hace esto, muchos toman la decisión de regresar a la Iglesia Católica. Por eso es tan importante una sana apologética, no agresiva, no que busque la confrontación. La apologética no es una pelea de box a ver quién gana, ¿no? En un diálogo con un hermano separado, yo siempre salgo enriquecido, siempre salgo fortalecido cuando dialogo con un hermano separado. Él me enriquece y yo también le enriquezco. A menudo me dicen, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es muy razonable, ¿no? Es perfectamente bíblico. Yo hablando, por ejemplo, con un hermano separado del tema de, él me dice, la Virgen de Guadalupe no se apareció, es un invento de los españoles para convertir a nuestros antepasados indígenas. Yo le dije, hermano, antes de que hablemos de la Virgen de Guadalupe, ¿qué le parece si examinamos en la Biblia si es posible o no las apariciones? Y empezamos a buscar en la Biblia, ¿no? Yo le decía, mire, en Josué 5 se aparece un ángel a Josué. Y a veces, ¿no? En esta forma de diálogo, él mismo decía, me acuerdo también de este pasaje, ¿no? De que a los papás de Sansón también se les apareció un ángel. Le digo, bueno, ya es posible las apariciones, lo vamos recorriendo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, los ángeles que se aparecen a las mujeres, ¿no? Y yo le digo, bueno, ya ve que la Biblia habla de apariciones, de que es verdad las apariciones. Tal vez usted me puede poner una objeción, pero son ángeles, que son seres celestes, pero personas de carne y hueso, como nosotros, que vivieron y ya murieron, se pueden aparecer. Y él dice, pues tal vez no. Le digo, bueno, vamos a examinar San Marcos capítulo 9. Pero él decía, ¿no? Cuando yo le iba explicando cada aparición, decía, qué interesante, nunca lo había visto desde esa manera, qué interesante. Iba diciendo él, ¿no? Se sorprendía mucho. Y ya cuando vimos Marcos 9, que se aparece Moisés y Elías, le digo, ¿son posibles o no las apariciones? Dice, sí, sí son posibles. A la luz de la Biblia, son posibles las apariciones. Le digo, Moisés y Elías vivieron mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. Moisés, 1250 años antes de Cristo. Elías, 800, 900 años antes de Cristo. Ya murieron hace mucho tiempo, pero están allí, se aparecieron, y dice la Biblia, se aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Y él dice, qué interesante, nunca lo había visto de esta forma. Le dije, ahora pasemos a Nuestra Señora de Guadalupe. La Iglesia Católica, no porque cualquier persona diga, se me apareció la Virgen, se me apareció Jesús, la Iglesia toma con seriedad este tema, investiga, profundiza y dice si hubo una aparición auténtica o no hubo. La Iglesia no lo hace de manera superficial. Pero él era un testigo de Jehová y quedó convencido de que son posibles las apariciones y de que si se pudo aparecer Elías y Moisés, también pudo aparecerse la Santísima Virgen María, como de hecho Nuestra Señora se ha aparecido. Entonces depende mucho, ¿no? Con qué actitud nos acerquemos a nuestros hermanos separados. Nuestra tarea es cuestionar al hermano separado, no agredirlo, no que se sienta agredido. A veces nosotros llegamos y decimos, Jehová es el nombre falso de Dios. No, llegamos con la espada desenvainada y no es siempre el camino, ¿no? Si queremos ganar, sentirnos gallitos de pelea que ganamos en cualquier palenque, pues es este tipo de apologética el que debe seguir. Pero si uno quiere cuestionar al hermano separado, darle elementos para que regrese a la única iglesia de Cristo, entonces el camino es muy distinto. Así es, como usted lo ha dicho, padre, no hay que pelear, no hay que argumentar,
por lo menos no de manera violenta, como usted dice, hay que respetar y educar. Allá que, como usted bien lo dijo en el diálogo que tuvo con el protestante, usted pudo demostrar que las apariciones son reales. Y qué excelente demostrar a través de la Biblia, ya que es la base de ellos, pero también la nuestra. Y qué excelente que podamos, cada católico de nosotros, estudiar la Biblia y ser un católico preparado. Recordemos que un católico bien instruido jamás será confundido. Bueno, ya estamos a minutos de finalizar esto. Una vez más quiero agradecer a toda la teleaudiencia que nos está sintonizando desde Radio Apóstol New Jersey, desde Apóstoles de la Palabra Nueva York, Costa Este, Apóstoles de la Palabra Costa Rica, Apóstoles de la Palabra El Salvador, Apóstoles de la Palabra Nicaragua, Escuela de Biblia y Apologética para la Nueva Evangelización, Apóstoles de la Palabra Chile 100% católica, que la pueden sintonizar en www.apostolesdelapalabra.cl, y recordemos también a Radio Apóstol México anunciando su palabra, que también la pueden sintonizar en www.radioapostol.com. Recuerden, hermanos, que para el día de mañana tenemos otro invitado muy especial. Tenemos al hermano Pedro Soriano con el tema Grupos religiosos y políticos al tiempo de Cristo. Así que ya saben, los esperamos a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, 7 hora del centro de los Estados Unidos y 8 p.m. hora Chile. Bueno, Padre, antes de recibir su bendición, me gustaría agradecerle por todo su tiempo, agradecerle por seguirnos instruyendo. La verdad es de que muchas veces considero de que, como usted lo dijo al inicio de la sesión, hay que tener la Biblia para estudiarla, hay que tener la Biblia para leerla. Ya también lo decía un padre a través de las redes sociales, que qué lindo cuando un católico se compra su primera Biblia, pero es más lindo ver aquella Biblia desgastada de tanta lectura, de tanto estudio, que ahí la andan de arriba para abajo, porque la Biblia no es un adorno. La Biblia es parte de nuestro día a día, como todo católico, que hay que leerla. La verdad, Padre, es que le agradezco mucho su presencia en nombre de este grupo que hemos estado formando a través de varios meses ya. En nombre del grupo pues, de preparación, tenemos a la hermana Dilma en controles, la hermana Dilma que es ecuatoriana, que ahorita está en Chile, también a la hermana Blanca Chavarría, que está en Guatemala, al hermano Jorge Salazar en New York y su servidora Brío Flores de Nicaragua. Muchas gracias en nombre de este equipo. Gracias a todos ustedes que nos han sintonizado el día de hoy. Recuerden, mañana también los esperamos acá por Zoom y también por las distintas páginas de nuestras redes sociales y por las distintas radios. Bueno, Padre, por favor, su bendición. Solamente quería decirles que Dios mediante el 12 de mayo también tendremos otra participación con otro tema, y posteriormente el 31 de mayo. Y ahorita vamos a concretar con el hermano Tarcisio para este concierto al que pues el hermano Jorge Salazar le ha invitado para concretar esta invitación. Claro que Entonces, sí, vamos a ponernos de acuerdo luego por WhatsApp. Padre, una pregunta. Usted dijo que el 12 de mayo, el 31, ¿esto va a ser por Zoom también? Sí, en este mismo estudio de catolicismo y protestantismo, tengo aquí el programa que me envió la hermanita Blanca, la hermanita Blanca Chavarría, y menciona que el 12 de mayo tendremos el tema La libertad cristiana, un estudio de la carta a los Gálatas, el miércoles 12 de mayo. Y el 31 de mayo, Dios mediante, tendremos el tema Fe y Salvación, lunes 31 de mayo. Bueno, pues ya lo escucharon todos ustedes, que estaremos con el Padre será nuevamente. en este mismo espacio. Muchas gracias. Terminamos pues con la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conocer nuestra fe, de leer, de estudiar este libro que con tanto amor, con tanta dedicación escribió el Padre Amatuli, este libro Catolicismo y Protestantismo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar
a nuestros hermanos separados. Somos hermanos, pero actualmente estamos divididos. Tú quieres que haya un rebaño, un solo rebaño como hay un solo pastor. Danos estos sentimientos de simpatía, de empatía hacia nuestros hermanos separados. Ayúdanos a llevarles con caridad y misericordia el Evangelio. Te pedimos, Señor, que unjas nuestros labios para que pronunciemos siempre las palabras más adecuadas. Unge también nuestros oídos para que tengamos la capacidad de escuchar tu voz, de escuchar el mensaje que tú, a través de nosotros, quieres transmitir a nuestros hermanos separados. Todo esto lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, un saludo a todos. Hermanita Edilma, un saludo. Gracias, Padre. Gracias, Apóstol. Padre. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Gracias. Buenas noches. Saludos de casa, Hermana Claudia Patricia. Gracias. Siga, un saludo.